La Liga Española sigue teniendo a sus dos equipos importantes en disputa, Barcelona y Real Madrid. Y aprovechando que estamos en la apertura del mercado de invierno, normalmente del invierno se suele fichar lo que un equipo necesita por urgencia, porque se le cayó un jugador, porque alguien no tiene el rendimiento esperado, por una fuerte lesión. Bueno, ese pudiera ser el caso del Barcelona hoy en día, que trata obviamente dentro de sus posibilidades económicas arroparse hasta donde llegue la cobija, porque si la cobija es corta y te quieres cubrir la cabeza, te vas a destapar los pies. Eso sucede hoy con el Barcelona, que claramente necesita ir al mercado y buscar algún defensor central. Porque a la baja de Christensen hay que recordar todos los problemas y las dificultades con su asunto de autoestima que viene atravesando Ronald Araujo. Una línea de 4 en el fondo que para Hansi Flick no resulta igual que la temporada pasada. Y es que dejaron ir el que para mí era el jugador más importante en esa línea de fondo, como Íñigo Martínez. Hoy Barcelona no tiene un jugador de esas características. Y cuando volteamos a la Masía, difícilmente vas a encontrar otro Pau Cubarsí, porque como los Cubarsí, jóvenes y con talento y con capacidad para adaptarse rápidamente a un primer equipo, pues pueden salir muy pocos en una camada, y eso es una realidad. Barcelona tiene que ir al mercado, pero tiene que ir contando el dinero. En el caso del Real Madrid, me atrevería a decir que es hasta un poquito más sencillo. Real Madrid, desde finales de la temporada pasada, empezó a planificar lo que era esta campaña, ya sabiéndose lejos del Barcelona, que terminó campeón. Y es así como el Barcelona, dentro de su planificación, fue sumando jugadores como Trent Alexander-Arnold, como Carreras, como Dean Howson, y fue incorporando un equipo que por diseño debería funcionar en la temporada. Real Madrid, más allá de las lesiones que han tenido algunos jugadores, caso Militao, por ejemplo, que le ha alejado de las convocatorias, es un equipo que pareciera todavía tener profundidad de plantilla. Pero ¿le hace falta algo al Real Madrid? Yo diría que sí, pero no en la cancha, fuera de la cancha. Al Real Madrid, el mejor fichaje que le vendría en el invierno es tener un entrenador cuyo verbo le llegue al equipo y le permee. Un entrenador que haga entender la idea, un entrenador que haga que los jugadores pues den un poquitito más, que le pongan el extra, que le pongan el pecho, así como lo ponían muchos por la figura, bien sea de Zinedine Zidane o de Carlo Ancelotti. Esa situación hoy no existe con Xabi Alonso. Por eso, Barcelona, seguramente haciendo caja y aprovechando el sueldito de Christensen, irá a fichar algo para la defensa. Real Madrid, lo conocemos por historia, no va a fichar en el invierno, aunque no necesite jugadores, pero sí necesita un nuevo técnico. Es así y punto. Muy bien, Richard, muy bien. Esperamos 360 días para escuchar un buen editorial suyo y finalmente llegó. Se está despidiendo por la puerta grande, Richard. Yo lo tengo que felicitar porque estoy totalmente de acuerdo con usted. Si el Barcelona tuviera que fichar, hay que fichar a un defensa central por los motivos que usted ya esgrimió, pero tampoco es tan necesario, Richard, porque al Barcelona le sobra lo que el Real Madrid no tiene, que es un buen entrenador. Un tipo que sabe maximizar los recursos que tiene, que se puede inventar a Gerard Martín como central y responde, se puede inventar a Eric García como central y responde, Eric García como lateral y responde, Eric García como mediocampista de contención y responde, se puede inventar a Rashford por dentro o por fuera, lo mismo con Ferran, puede jugar con dos puntas. Es un entrenador que le da muchas variantes al equipo con los futbolistas que ya tiene. Esa es la gran virtud del Barcelona, su director técnico, que agarró a un equipo mediocre, a un equipo muerto y lo convirtió en un equipo ganador, un equipo que ganó Liga, que ganó Copa, que ganó Supercopa y que después de 10 años se arrimó nuevamente a una final de Champions y no le alcanzó, no por culpa del entrenador, sino por errores puntuales de Araujo, por ejemplo, o porque enfrente estuvo un Sommer exultante y fantástico que atajó todo en ese partido de vuelta, especialmente esas 3 pelotas que le sacó a Lamine Yamal. Y en el Real Madrid tengo que coincidir plenamente con Richard. El Madrid ya hizo la tarea. La temporada pasada decíamos, no tiene laterales, llegaron Trent y Carreras, no tiene centrales, llegó Howson y Mastantuono, que se gastaron cerca de 60 millones de euros por él, que parecía una ganga en el mercado, que llegó a darle profundidad al equipo. El Madrid está hecho. El Madrid tiene una plantilla profunda, sólida, con 2 futbolistas de primer nivel por posición. Después, claro, están las lesiones, pero las lesiones son parte del juego y ahí es donde tiene que venir la mano del técnico. Y a día de hoy, la yegua a Xabi Alonso le está quedando demasiado grande. Xabi Alonso, ese gran entrenador que vimos en el Bayer Leverkusen, hoy no es ni la sombra de ese entrenador que parecía que iba a revolucionar al Real Madrid.
Richard, lo felicito, más vale tarde que nunca. En el último, es así, punto del año. Su editorial fue impecable, Richard. Y yo tengo que sustentar lo mismo que dice José. Me parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Richard. Yo creo que hay que tener en cuenta las cosas claras. El Barça tiene un técnico que primero está muy bien capacitado y segundo se atreve a tomar las decisiones, se atreve a tomar riesgos, a asumir las consecuencias de esos riesgos, y eso fortalece a la plantilla en general. ¿Por qué? Porque le dice a Gerard Martín: Gerard, confío en que vas a ser un buen central por izquierda, y juega mejor de central que de lateral. Eric García, al nivel que está demostrando, insisto, ya lo dije la semana pasada, para mí debería ser inclusive posiblemente hasta titular en la selección de España en la próxima Copa del Mundo si sostiene este nivel. Y al frente, en el Real Madrid, tienes un técnico que ha demostrado que tiene la capacidad, por supuesto que lo ha demostrado, pero no ha demostrado que tiene la valentía para dirigir al Real Madrid a su manera. Y ese riesgo lo tiene que asumir en algún momento Xabi Alonso, o se va a ir, como dijo Pep Guardiola, sin jugársela con la suya. Xabi Alonso tiene jugadores en su plantilla. No mencionaste a Brahim, José del Valle, que le está descosiendo en la Copa Africana. Está teniendo una Copa África tremenda, y a veces el Real Madrid se queda por momentos sin ideas arriba, y porque el técnico no se atreve a sacar un jugador que pueda o no tener un mal partido, termina asumiendo las consecuencias, dejando en el banquillo un jugador como Kim y no potenciando otros jugadores. Lo de Carrera demostró desde que llegó al Real Madrid que tiene la capacidad, aún teniendo algunos malos partidos. Pero también le ha pasado con otros futbolistas que yo creo que Xabi Alonso no se ha atrevido a potenciar, no se ha atrevido a tener una comunicación con Arbeloa para en momentos de apremio llamar a un lateral del equipo B que pueda sostenerle algún partido, que seguramente tienen la capacidad, pero no tienes un técnico con la valentía como Xabi Alonso. Ninguno de los dos equipos va a fichar en el mercado de invierno. Yo creo que eso está bastante claro, sobre todo con el Real Madrid, que no ficha en el mercado de invierno y punto desde hace muchos años. Y en el caso del Barcelona, lo más que puede haber es salidas, la de posible de Ter Stegen al Girona, pero no creo que vaya a haber más variantes. Yo no sé, Richard, yo sé que lo tiene claro, que Xabi Alonso no sigue después la Supercopa posiblemente, pero yo creo que si Xabi Alonso no cambia su manera de tomar decisiones y no asume algo más cercano a lo que él de verdad cree, se va a ir mal del Real Madrid. Es que el problema de Xabi Alonso, Juancho, es que no tiene influencia real sobre el plantel. Tú mencionabas algo que es clave. A ver, tienes que tener convicción y tienes que creer en tus ideas. Y quizá porque estás en el Real Madrid, quizá por la jerarquía de muchos jugadores, pues terminas cediendo. Y ha cedido. Xabi Alonso cedió ante Rodrigo, cedió ante Vinicius Junior, ha ido cediendo ante varios jugadores, cedió ante Federico Valverde. Y eso es un problema, porque no te está mostrando el liderazgo del entrenador, ni tampoco llega el mensaje. Y cuando tratas de darle cierta ventaja a ese futbolista, a modo de caerle bien, para ver si por allí el jugador pues te tiene un poquitito más de consideración como técnico, pues terminan sucediendo episodios como el de Vinicius Junior en el momento que lo sustituyeron en el Clásico. Ese tipo de faltas de respeto a las cuales Xabi Alonso creo que no se terminó imponiendo. Xabi Alonso es un gran entrenador, pero cuando llegas a un equipo como el Real Madrid tienes que poner tus reglas, tienes que poner tus normas, porque al final de cuentas siempre es más fácil salir de uno, echar a un entrenador, que echar a toda una plantilla. Es que yo te lo pongo rápido. ¿Tú te crees que Xabi Alonso se atrevería a poner las multas que pone Hansi Flick? Llegaste tarde, no entras en la convocatoria. No se atreve. Pero el otro día hablaba, no me acuerdo, creo que fue Toni Kroos, ¿no? Y él decía, él es alemán, Toni Kroos es alemán, entiende perfectamente las multas de Hansi Flick, pero él dice en el Madrid, eso no sentaría bien. Pero dejemos la chiquita, Juancho, ¿no se animó a castigar a Vini Junior después de la falta de respeto, del desplante, pública, de lo que le hizo el jugador brasileño en pleno Clásico? Claro, públicamente. Y encima, después de que Vini Junior le ofreció disculpas a todos, menos al entrenador, ¿qué hizo Xabi Alonso? Titular al siguiente partido. Y bajar la cabeza en conferencia de prensa antes de eso. Claro, y el futbolista no es tonto. El jugador dice, ok, este fue el comportamiento de mi compañero y no hubo represalias, no hubo secuelas. Perfecto, yo tengo vía libre para comportarme como yo quiera. En el partido de Copa contra el Talavera, se pone 3-2 el partido en la recta final y los jugadores del Madrid riéndose en el banco de suplentes. Ellos sabían de que si el Madrid tropezaba, a Xabi Alonso lo despedían, pero ellos la semana siguiente o en 3-4 días iban a seguir vistiendo la camiseta del Real Madrid.
ya no tienen respeto por el entrenador. Xabi Alonso es un gran estratega. Creo que tácticamente es un tipo de avanzada, pero en el manejo de grupo, en el liderazgo, a la hora de convencer, no al futbolista, al ser humano de sus métodos, en el Madrid no pudo. Calienta Solari, José. Esa no sé si es una buena noticia, ¿eh? No sé si es una buena noticia. Chocó el Ferrari en España, chocó el Ferrari en México. ¿Qué quiere que le diga? ¿Y por qué no calienta Raúl González? Porque sabe, va a ser Arbeloa, no conmuta las decisiones de la directiva con Raúl González. Le han hecho campaña a Arbeloa desde que estaba en el juvenil por encima de Raúl, que estaba en el Castilla. O sea, está claro eso. A ver, Zidane vino prácticamente del Castilla y no tenía ni siquiera carnet de entrenador unas semanas antes, ¿no? Y ya vimos todo lo que resultó con Zidane, ¿no? Entonces, no sé. Raúl creo que igualmente sería un jugador muy respetado por esta plantilla. De acuerdo, para mí está capacitado y preparado. Claro, y no porque Xabi Alonso no tenga influencia de jerarquía como lo que fue como futbolista, pero que definitivamente esa jerarquía tienes que hacerla valer como entrenador. Si alguien tiene que mover pieza en el mercado, si alguien tiene que salir a buscar algo, es el Real Madrid salir a buscar a un entrenador. Es más, desde ya lo deben tener ya pensado, analizado y cuidado si no está palabreado.